Pablo Callejón, ¿cómo te va? Muy, pero muy buenos días. Hola Mariano, ¿cómo estás? Buenos días, el saludo para todos, ¿cómo están allí? Muy bien, muy bien. ¿Qué nos has traído para hoy? Bueno, hay un debate que ya se instala fuertemente en las escuelas y en el interior, también en Capital Federal, es un debate nacional que está relacionado con el inicio de las inscripciones para el próximo año, ¿no? Los papás, las mamás, están inscribiendo a sus hijos e hijas Sí. para un ciclo lectivo que todavía no se sabe si comenzará en las aulas o continuará en casa, ¿no? A través de la tarea en conjunta con los docentes de manera virtual. Hay algunos ministros, como sucedió con la ministra de Educación de Capital Federal, que ha dicho que sí o sí van a comenzar las clases de manera presencial. Esto no ha sido ratificado por el ministro de Educación de la Nación, Trota, quien ha señalado que esto dependerá de las condiciones sanitarias. Pero a diferencia de lo que sucedía cuando comenzó la pandemia, donde había una voz única que decía, tenemos esta enfermedad, las clases tienen que ser de manera virtual, en este caso hay disímiles situaciones en cada una de las provincias y dentro de cada provincia por regiones o localidades. De hecho, hay provincias que han habilitado, por ejemplo, pensamos en San Luis, las escuelas rurales, y en las grandes ciudades todavía sigue vedado el ingreso de los alumnos y alumnas a las escuelas. En otras provincias ha sido por zonas, ¿no? Sí. Y esto también hay un elemento que es temporal, Mariano, no solamente geográfico, es decir, hoy podés empezar las clases, te aparece un brote y la semana que viene no vas. Bueno, eso se ha notado, Pablo, ¿no? En este andar, en este ida y vuelta de la pandemia. Recordemos que hay provincias que habían adelantado esta apertura en escuelas de lejanía o en establecimientos rurales y han tenido que retroceder también esta decisión. Efectivamente, por lo cual, mientras la pandemia, la enfermedad esté entre nosotros y no haya una vacuna que la pueda contrarrestar, la realidad es esta, ¿no? Hay muchas expectativas, la tienen los científicos y la tiene también el poder político, el poder gobernante, que está relacionado con la posibilidad de que a fines de diciembre, primeros días de enero, puedan llegar los primeros lotes de vacunas, que pueda haber una autorización, primero se van a vacunar los grupos de riesgo y el personal de riesgo también, pensemos en la policía, en los médicos, enfermeros y demás. Y después se aplicará gradualmente en la población. La idea es que haya una mayoría que rápidamente pueda ser vacunada para que esto permita reactivar con normalidad los procesos educativos, laborales y demás. Bueno, una reunión ayer del Consejo Federal de Educación, los ministros dieron su parecer y se surgieron algunas pautas, una sobre todo, que habrá una evaluación nacional sobre el contexto, pero la decisión la tomarán cada una de las provincias. Vamos a verlo en trampas. La fecha de inicio del ciclo lectivo 2021 será definido por cada una de las 24 jurisdicciones del país. Esto lo acordó el Consejo Federal de Educación, que fue encabezado ayer en la reunión por el ministro Nicolás Trota. Cada una de las provincias va a definir qué va a pasar con el ciclo lectivo del próximo año, si se da o no de manera presencial. Lo decíamos, hay dos debates. Por un lado, cuándo comienzan las clases, porque va a haber una extensión del ciclo lectivo de este año, y también si serán virtuales o no. Fueron acordadas pautas comunes para la forma de escolarización presencial, virtual y mixta, porque algunas provincias probablemente tengan proceso mixto, ¿no? Algunos cursos van a volver a clases, otros van a seguir de manera virtual, y así se da ese proceso. En ningún caso habrá medidas que puedan adoptarse si desde la Nación consideran que no. Eso ha ocurrido. Aunque en el último tiempo ya hay una mayor delegación por parte del Gobierno Nacional a los gobernadores para tomar estas medidas. Las clases presenciales fueron suspendidas en marzo, recuerden, por la pandemia del coronavirus, pero el actual ciclo lectivo continuó en forma remota, salvo en algunas provincias donde ya los gobernadores, insistimos, han tomado la medida de que parcialmente se pueda dar. No hay ninguna provincia que tenga hoy una presencialidad absoluta, Mariano. No. Lo que hay es algunas que han logrado ese contexto mixto, ¿no? Sí. Establecer los criterios organizativos nos permitirá dar continuidad y clarificar en un momento de angustia e incertidumbre cómo van a transitar nuestros estudiantes el próximo año, que lo dijo Trota. Bueno,
Los criterios organizativos se están fijando ahora. Las fechas las van a definir las provincias. Si se da de manera presencial, mixta o virtual, es algo que definirán los gobernadores, pero con el aval de la Nación. En las últimas semanas, algunos distritos iniciaron actividades para revincular a parte del alumnado con las instituciones educativas. Es decir, no es que se volvió a clases en las escuelas, sino que generan actividades para que los alumnos del último año o los que van a ingresar en primer grado, primer año, puedan ir a las aulas, empezar a empaparse del contexto educativo, puedan tener un vínculo con el ámbito edilicio educativo presencial, en virtud de que son condiciones extraordinarias. Aquel que termina el sexto grado, termina el sexto año, ya no va a volver, no tiene posibilidades de compartir esa situación. Esto va a generar seguramente una mirada muy angustiosa para muchos y muchas que no van a vivir momentos que son esenciales, desde la colación hasta ese viaje de último año o hasta, te digo, cuestiones más mundanas, Mariano, el usar la camperita o el uniforme que los identifica como alumnos de último año o alumnos, ¿no? Es un dilema por el que se transita en esta pandemia. Según una evaluación nacional realizada por el Ministerio, el 90% de los alumnos y alumnas tuvo continuidad pedagógica de distinta intensidad. Los restantes, hablamos de ese 10%, que no es un dato menor, es 1 millón de estudiantes en nivel de escolaridad obligatoria que tuvieron un vínculo muy escaso, que puede ser incluso de 3 o 4 encuentros mensuales. Y no es un dato menor, ese 10%, uno dice, bueno, el 10% son 1 millón de estudiantes que no han logrado esa adaptación a este sistema. El Consejo Federal de Educación ha ratificado el Sistema Integral de Información Digital Educativa como componente central del Sistema Federal de Información Educativa. ¿De qué se trata? Bueno, es un sistema nominal de alumnos, alumnas, docentes y edificios escolares, una herramienta de información clave para el acompañamiento de las trayectorias educativas y garantizar el derecho a la educación en todo el país. ¿Qué es lo que se hace? Bueno, fundamentalmente ver cuál ha sido la realidad del alumno y de la alumna, la del docente, la maestra y el maestro, los edificios escolares, y sobre ese marco entender de qué manera se ha garantizado la educación y fundamentalmente cómo se va a garantizar de acá en más, ¿no? ¿Qué condiciones tenemos para pensar la educación para el 2021? En la Asamblea también se aprobó, Mariano, el protocolo a nivel nacional para la reanudación de las clases presenciales, lo que decíamos, ¿no? Hay un protocolo marco. El Gobierno Nacional dice, estas son las condiciones. Si los gobernadores, los ministerios de salud, los COE de cada una de las provincias entienden que esas condiciones se cumplen, es una decisión del gobernador, ¿no? Se estableció además un escalonamiento progresivo de acuerdo con criterios epidemiológicos de evolución de la pandemia y de la asistencia alternada. Es decir, aquí se evalúan no solamente el número de casos, cómo esos casos impactan en distintos grupos etarios, en condiciones geográficas, sino también qué capacidad de camas, qué capacidad asistencial tiene, en el caso de un brote, esas provincias, cómo han evolucionado, si se encuentra en una meseta, si eso tiene que ver con una disminución de casos. Bueno, ese aspecto epidemiológico que excede a lo educativo, a lo que puede definir un Ministerio de Educación, que tiene que ver con el aporte científico, con la evaluación que hacen los médicos y especialistas, es el otro elemento a tener en cuenta. Bueno, se ha dado un paso que consideramos sustancial, se generaron las matrices, las bases. Habrá que ver de aquí en más de qué manera esto impacta en las provincias y si se regresa o no a la educación presencial. Bueno, todo un tema, Pablo, absolutamente. Va a ser muy, pero muy difícil de resolverlo. Es un tema que está allí en una encrucijada, porque evidentemente la escuela, como la conocemos, como la conocíamos, es muy difícil que la volvamos a tener. Entonces, habrá que buscar este tipo de situaciones. Yo creo que lo que va a definir es la vacuna, ¿no? Si se tiene la vacuna y si se logra que además se puede implementar de manera masiva, escalonada obviamente, pero de manera masiva, garantizando que los grupos de riesgo, el personal de salud, de seguridad pueda obtener ese vínculo, me parece que ahí vamos a encontrar la respuesta. Pero vamos a esta trama que es muy importante porque tiene que ver con las salas. A ver. Se sugirió priorizar el regreso a la presencialidad de las salas de 5 años,
combinándolas con propuestas virtuales. ¿Por qué? Porque si hay un sector, un grupo etario que no ha logrado la asimilación de contenidos tal como se preveía, es precisamente el de la sala de 5. Es muy difícil alcanzar la atención en la virtualidad para niños y niñas de 5 años, pero además porque es un proceso que necesita mucho de la integración con el otro en lo educativo. Por eso es que se trata de priorizar el de la sala de 5 años. Por su parte, para las salas de 3 y 4 años, se considerarán las posibilidades de regreso a la presencialidad en función de las condiciones que garanticen la reducción de riesgo, ¿no? Aquí todavía es como que hay un tiempo. El problema es para los niños y niñas de 5 años. Bueno, un pantallazo de cuál es la evaluación que hoy se tiene pensando para el 2020. Pablo, muchísimas gracias. Abrazo grande y que tengan una linda jornada. Hasta luego.